Seguimos en el mundo ahora de France 24, vamos con los titulares. Tensión en torno a la posibilidad de que Donald Trump ordene un ataque a Irán. Los países del Golfo habrían disuadido al presidente estadounidense de una ofensiva militar en el país persa, según un funcionario saudita. Esto después de que la Corte Suprema iraní anulara ejecuciones previstas. Tropas europeas empiezan a llegar a Groenlandia para apoyar el refuerzo militar danés después de que, tras la reunión en la Casa Blanca, el canciller de Dinamarca asumiera que Donald Trump sigue con la idea de conquistar este territorio del Ártico. El presidente de Estados Unidos recibió este jueves a la opositora María Corina Machado tras haberla descartado de la transición impuesta en Venezuela y de conversar con la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, a quien calificó de formidable. Bien, y les cuento que en nuestra crónica directo seguiremos hablando de Irán. Como decíamos, de momento los países del Golfo habrían disuadido al presidente estadounidense de una ofensiva militar. Esto según un funcionario saudita declaró a la agencia France Press. Bien, en nuestra sección directo A, como decíamos, conectamos con nuestro enviado especial Adrià Rocha, que se encuentra en la frontera entre Irán y Turquía. Iniciamos en Medio Oriente porque, según declaró una fuente de Riad a la agencia France Press, Arabia Saudita, Qatar y Omán se unieron para disuadir de momento a Donald Trump de atacar Irán y le advirtieron de textualmente las graves repercusiones que tendría una intervención militar en la región. Esto tras amenazar con atacar la República Islámica, alegando la defensa de los manifestantes reprimidos. Finalmente, el presidente estadounidense anunció que textualmente también había sido informado de que las matanzas en Irán habían cesado. Y este jueves el Poder Judicial iraní retiró la pena de muerte para el joven de 26 años que iba a ser ejecutado este miércoles. Por otro lado, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso, eso sí, nuevas sanciones contra funcionarios iraníes a los que vincula con la mortífera represión de las protestas, así como con el lavado de dinero del petróleo sancionado. Seguimos en Medio Oriente, pero vamos hasta la Franja de Gaza porque Hamás expresó su apoyo al impulso de la fase 2 del acuerdo de cese el fuego que implica la implementación de una administración tecnocrática palestina para gobernar el enclave. Esto a pesar de que Israel es reticente de momento a abandonar el territorio. Y el exministro de Exteriores de Bulgaria y exenviado de la ONU en Medio Oriente, hablamos de Nikolai Mladenov, será el director de la llamada Junta de Paz que supervisará esta administración palestina tras el veto árabe a Tony Blair. Veamos a continuación las reacciones de los gazatíes. En la ciudad de Gaza, el fin de la guerra parece aún más lejano, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor desde el 10 de octubre. Por lo tanto, el anuncio de la entrada en vigor de la segunda fase del plan estadounidense no suscita mucha esperanza entre los palestinos desplazados. Los israelíes nos bombardean desde esta mañana, atacan varios barrios, las casas se derrumban. ¿Qué segunda fase? No queremos promesas vacías, queremos acciones concretas en terreno. La misma desesperación se respira aquí, en las ruinas de Han Yunis, donde los desplazados se apiñan desde hace meses en campamentos improvisados. Los israelíes son unos mentirosos, la guerra no ha cesado, el derramamiento de sangre no ha terminado y nuestro sufrimiento en las tiendas de campaña persiste, pasando sin cesar del sol a la lluvia y luego a la muerte. Espero que Dios nos conceda la paz, que todo salga bien y que podamos recuperar nuestras vidas normales y nuestros hogares. Francamente estamos agotados y al límite. Estamos hartos del desarraigo, el sufrimiento, el hambre y el costo exorbitante de la vida. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la vida en Gaza sigue siendo asfixiante y la supervivencia no está asegurada. Aunque los bombardeos y los disparos se han reducido durante el alto el fuego, no han cesado por completo. Más de 100 niños han muerto desde principios de octubre. Estos niños mueren por ataques aéreos, ataques con drones, incluidos drones kamikazes. Mueren por disparos de tanques, mueren por balas reales. En este contexto de grave crisis humanitaria, Egipto, que actúa como mediador entre Israel y Hamás, espera ahora un rápido despliegue del Comité de Transición encargado de administrar el territorio palestino. Un alto responsable de Hamás ha aplaudido su formación, afirmando que contribuirá a consolidar el alto el fuego y a impedir que se reanuden los combates.
Dejamos Medio Oriente, vamos al Ártico, en particular a Groenlandia, donde se escenifica la tensión interna de la OTAN. Allí empezaron a llegar las tropas europeas enviadas por Francia, Alemania, Suecia, Noruega y Reino Unido en apoyo al refuerzo militar danés en este territorio que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en querer controlar. Una postura que, de hecho, no cambió tras la reunión de J.D. Vance y Marco Rubio en la Casa Blanca con los representantes de Dinamarca y Groenlandia ayer miércoles. Ante la amenaza estadounidense a Groenlandia, el gobierno danés, que controla ese territorio, está decidido a no ceder. Desde este jueves, tropas danesas, francesas, suecas, alemanas y noruegas son desplegadas en la isla en una misión militar. Por ahora se trata principalmente de exploración y reconocimiento según el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, pero Dinamarca habla de una presencia a largo plazo. A partir de hoy y en los próximos días habrá una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores, incluyendo aviones, barcos y soldados de aliados de la OTAN. La seguridad en el Ártico es de vital importancia para el reino y para la OTAN en su conjunto. Los países de la OTAN decidieron apoyar a Dinamarca, reafirmando su posición frente a otro miembro de la alianza, Estados Unidos. Esta presencia tiene como objetivo disuadir y tranquilizar a Washington respecto a la seguridad en el Ártico. Uno de los argumentos del presidente Donald Trump para invadir a Groenlandia es la protección del territorio contra posibles buques chinos o rusos, que, según el ministro de Defensa danés, no están presentes allí. Considero improbable que un país miembro de la OTAN ataque a otro país miembro de la alianza. En Nuuk, el gobierno local acoge con satisfacción esta presencia militar europea. Los soldados de la OTAN deberán tener una mayor presencia en Groenlandia a partir de hoy y en los próximos días. Prevemos un aumento en el número de vuelos y buques militares y, por supuesto, se entrenarán en la región de acuerdo con el pacto alcanzado con la OTAN. Por ahora, esta misión de exploración está programada que dure hasta el sábado, mientras Trump dijo que no aceptará ninguna oferta que sea menor al control total del territorio. Y precisamente en este contexto el presidente francés anunció un aumento del presupuesto de defensa que se habrá duplicado desde el inicio de su mandato, principalmente, como saben, como respuesta a la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, en su alocución ante las Fuerzas Armadas este jueves, Emmanuel Macron señaló textualmente el nuevo colonialismo que impulsan algunos de sus aliados y aseguró que las tropas francesas enviadas a Groenlandia contarán con apoyo terrestre, aéreo y marítimo en los próximos días. Escuchemos. Estaremos en contra del derrotismo, como se ha mostrado por parte de mucha gente, y también dije que nuestro compromiso buscaría aumentar al 2% del Producto Interno Bruto para enfrentar las amenazas enfrente nuestro. Somos franceses, no somos espectadores ni comentaristas de lo que pasa en el mundo. En cada punto de la historia tenemos que estar listos para tomar acciones, para proteger, para hacer lo necesario, jugar nuestro propio rol, nuevas capacidades para tomar acciones inmediatas, proteger a todos nuestros aliados cuando estén bajo amenaza. Necesitamos actuar. Mientras tanto, en el frente interno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó con invocar la ley de insurrección en Minnesota, donde las protestas contra la violencia del ICE se extienden desde que un agente mató a una mujer desarmada la semana pasada en Minneapolis. Las movilizaciones se volvieron a intensificar este miércoles cuando en la misma ciudad otro funcionario del ICE disparó e hirió a un hombre venezolano. Trump defiende que el uso de esta ley, que no se aplica desde 1992 y que permite el despliegue del ejército, es necesario dada la inacción, dice, del gobierno demócrata del estado de Minnesota ante los que califica de agitadores e insurrectos. Además, este jueves Donald Trump recibe en Washington a la opositora venezolana María Corina Machado en la Casa Blanca, a quien descartó de la transición impuesta en Venezuela después de asegurar que no cuenta con el apoyo necesario en el país. De hecho, la Premio Nobel de la Paz, que ha sido advertida, recordemos, por el Instituto Nobel de que no puede transferir el galardón, llegará a la misma Casa Blanca horas después de una conversación telefónica entre el republicano y Delcy Rodríguez. ¿Ofrecerá María Corina Machado su Premio Nobel de la Paz a Donald Trump durante su visita a la Casa Blanca este jueves? Para algunos especialistas, la marginación del presidente estadounidense hacia Machado y a toda la oposición de derecha venezolana desde la captura de Nicolás Maduro se explica por su enojo al no haber recibido el Premio Nobel de la Paz en octubre pasado. Mientras tanto, fue a la actual presidenta encargada de Venezuela, un producto puro de la izquierda chavista, a quien Donald Trump elogió el miércoles.
Tuvimos una gran conversación hoy, es una persona maravillosa, es alguien con quien hemos trabajado muy bien. El inquilino de la Casa Blanca está más que satisfecho con Delcy Rodríguez, ya que su administración confirma que Washington ya ha vendido petróleo venezolano por valor de $500 millones. Caracas parece plegarse al dictamen de Estados Unidos y está multiplicando sus gestos de buena voluntad, como es el caso de la liberación de decenas de opositores políticos en los últimos días y de una quincena de periodistas el miércoles. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Desde la captura de su predecesor, la presidenta encargada ha estado caminando por la cuerda floja, moderando su retórica hacia Washington y la oposición, mientras continúa exigiendo la liberación de Nicolás Maduro para mantenerse en contacto con su base electoral que se manifiesta a diario. Bien, antes de seguir, les informamos que según acaba de informar precisamente la agencia EFE, María Corina Machado ya habría llegado a la Casa Blanca para un almuerzo privado con Donald Trump a las 12:30 hora local. Ahora sí, cambiamos de tema, pero vamos con noticias relacionadas, porque un equipo de la Guardia Costera de Estados Unidos asaltó otro petrolero en el Caribe. La secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, informó que el buque cisterna Verónica había transitado previamente, leo palabras textuales, por aguas venezolanas y operaba en desacato a la cuarentena impuesta por el presidente Trump a los buques sancionados en el Caribe. Bien, esta operación se da en el marco, ¿no?, de la promesa de la Casa Blanca de imponer cambios en Venezuela mediante la presión a la industria petrolera. Y en Cuba este jueves regresaron los cuerpos de los 32 soldados que murieron durante el operativo de Estados Unidos para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en Caracas el 3 de enero. El gobierno de La Habana celebró un homenaje para los militares cuyos restos retornaron en ataúdes envueltos en banderas cubanas. Ramiro Cueva Barberena nos amplía. Honor y gloria, el lema con el que Cuba recibió los restos de sus soldados. La isla rindió homenaje a los militares que murieron durante el operativo de Estados Unidos en Venezuela. Los cuerpos de los 32 muertos fueron homenajeados en una ceremonia encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el líder Raúl Castro y altos funcionarios militares. Recibimos a nuestros compañeros de lucha en la patria que los vio nacer, con el orgullo de saber que no claudicaron, no dudaron, pelearon hasta la última bala y ofrendaron sus valiosas vidas en cumplimiento de la misión encomendada. Los restos arribaron por la mañana al Aeropuerto Internacional de La Habana con sus ataúdes envueltos en la bandera de Cuba. Posteriormente, una caravana los trasladó hasta el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, donde estarán expuestos para que los ciudadanos rindan sus respetos hasta las 18, hora local. Desde la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela y la muerte de sus 32 hombres, el gobierno cubano endureció su discurso contra Estados Unidos. Que si algo ha demostrado esta dolorosa página de la historia, es que el imperialismo podrá tener armas más sofisticadas, podrá disponer de inmensas riquezas materiales, podrá comprar la mente de los vacilantes, pero hay algo que jamás podrá comprar: la dignidad del pueblo cubano. En las últimas semanas, las tensiones entre Estados Unidos y Cuba se profundizaron después de que Donald Trump dijera que bloqueará los envíos de petróleo venezolano a la isla y que el gobierno cubano podría caer. Vamos con nuestra sección Directo A. En esta ocasión conectamos con nuestro enviado especial, Adrià Rocha, que se ha desplazado a la frontera entre Irán y Turquía para informarnos sobre las personas que están cruzando al territorio turco ante las amenazas de Donald Trump, de momento disuadidas de atacar la República Islámica. Adrià, muy buenas noches ya para ti. Cuéntanos cómo fueron las llegadas de los iraníes que cruzan la frontera, qué les motiva, qué nos puedes explicar. Buenas tardes, Rosa. Pues son muy complicadas, no solo por las
bajísimas temperaturas que se registran ahora en esta zona, sino también porque todas las personas que están cruzando ahora mismo la frontera entre Irán y Turquía en dirección precisamente a Turquía, saliendo de Irán, están sobre todo huyendo del conflicto y de las protestas declaradas durante las dos últimas semanas, que sobre todo tuvieron su punto álgido hace justo una semana, el jueves y el viernes de la semana pasada. Desde entonces Internet ha sido completamente bloqueado y las cifras de muertes, miles según recuentos de organizaciones independientes, se están apilando de tal forma que muchos de los iraníes que estaban saliendo nos comentaban hoy las escenas de terror, miedo y pánico enorme que vivieron, sobre todo durante esos 2 días de la semana pasada, jueves y viernes. Muchos nos comentaban, de hecho, que hoy mismo había sido el primer día que habían salido de casa precisamente para huir del país desde esta gran ola de represión. Sin embargo, también muchos comentaban que el país ha vuelto a una relativa normalidad. Irán, después de esos 2-3 días de protestas, contando también el sábado donde hubo también protestas en todo el país, ha vuelto a una relativa normalidad, una nueva normalidad después de estas matanzas. Han dicho algunos que el gobierno ha llegado incluso a acabar con éxito esta ola de protestas a través de las matanzas ocurridas sobre todo el jueves y viernes, y muchos nos comentaban así que dudan, así que después de esta casi sofocada ola de protestas, que aún sigue pero a un número muy bajo, muchos dudan que tan solo un movimiento de protestas en el interior de Irán pueda acabar con este régimen que llevan al poder en Irán, recordemos, desde 1979. De hecho, algunos incluso vaticinaban que la única forma de hacerlo sería con este supuesto relativamente inminente ataque anunciado durante los últimos días por un Donald Trump que continúa sin dar pistas exactamente de qué es lo que va a hacer, pero sí que se entiende que su gobierno probablemente en las próximas horas o días, según se desprende de sus movimientos estadounidenses en la región, pueda realizar algún tipo de ataque en contra de Irán. Por lo que refiere a otros ciudadanos, muchos incluso estaban marchándose a otros países donde son residentes y hablaban incluso de la felicidad que les daba el hecho de que por primera vez en una semana hayan podido tener una primera, aunque sea nimia, conexión a Internet. Claro, Adrià, precisamente profundicemos en esto, ¿no? Porque tú bien nos señalabas que los iraníes llevan una semana bajo este silencio, ¿no? Bajo el apagón masivo impuesto de Internet, de telefonía. Entonces, algunas personas han cruzado precisamente para poderse conectar y comunicar con sus familiares o sus seres queridos. Claro, al final, una conexión de Internet durante una semana entera sin poder conectarse a Internet parece una cosa que no es tan grave, pero lo es, sobre todo si en tu país están habiendo protestas en las que están muriendo miles de personas. Muchas personas, tanto dentro como con familiares fuera de Irán, no sabían si sus familiares estaban o vivos o muertos o habían participado en las protestas, o de hecho, si estas protestas aún seguían ocurriendo o no. De hecho, muchos nos han explicado hoy, uno de ellos, a un caso muy curioso de un joven que hace 3 días se desplazó él andando hacia la frontera con Turquía para poder recibir la señal de teléfono turca con la que poder avisar a su familia de que él estaba bien, que no había participado en las protestas y que todo el mundo en su propia familia seguía en vida. Es algo bastante común en estos días. Hablamos con mucha gente que tiene familiares en Teherán y en otras regiones del país que no puede contactar con sus familiares, aparte, eso sí, de hace 2 días, cuando algunas líneas telefónicas fueron restablecidas, aunque con un nivel muy bajo y tan solo para poder llamar durante unos pocos segundos para recibir noticias de unos familiares que habían estado desconectados durante varios días. De hecho, algunos de los que hoy salían de Irán en dirección a Turquía nos comentaban que de hecho se habían enterado de la dimensión de lo que estaba ocurriendo en Irán gracias precisamente a haber podido salir del país una vez estaban dentro en las ciudades, sobre todo regiones separadas de Teherán y de las grandes ciudades del país. No sabían exactamente qué es lo que ocurría, ya no solo en sus propias ciudades, muchos no salían de su casa por miedo, sino lo que ocurría en Teherán, en Tabriz, en Mashhad y en otras grandes ciudades del país donde había protestas diarias reprimidas muy violentamente. Pues bien, muchos iraníes no sabían lo que estaba ocurriendo en su propio país, lo han podido entender una vez han podido abandonar el país y según Turquía esto podría llevar incluso a ocurrir más en los próximos días. De hecho, hoy mismo el Ministerio de Defensa turco ha emitido un comunicado explicando que no hay aún un éxodo masivo de iraníes que están intentando entrar a Turquía a través de esta frontera, como también algunos lo están haciendo a través de Irak y Armenia. Sin embargo, Turquía sí que ha avisado que se está preparando para este posible éxodo, sobre todo de cara si el Estados Unidos de Donald Trump realiza su ataque que lleva anunciando ya unos varios días.
Adrián, y muy rápidamente, cuéntanos si alguna de las personas con las que has hablado te ha comentado si pretende regresar a Irán en el corto, en el medio plazo, o qué les haría precisamente devolverse a su país. Pues muchos de hecho nos han comentado que probablemente sí, sobre todo porque lo que ven esta ola de protestas no la ven como un final definitivo a un régimen, sino una especie de continuación mucho más violenta que las anteriores, eso sí, de todas las anteriores olas de protestas que ha vivido Irán. Recordemos, desde 2009 ha vivido 4 más olas de protesta, una en 2017, 2019, 2022, la última, la más grande, y la actual en 2026. Muchos, por lo tanto, temen que esta ola de represión, violencia y matanzas es tan solo una de más que sí puede realizar un cambio dentro de la sociedad iraní muy castigada ahora mismo, pero que por lo tanto, al ser los propios iraníes, nos han dicho ellos, prisioneros de su propio destino y geografía, no tienen más remedio que aguantar este régimen, nos han dicho algunos, y por lo tanto volver en un futuro. Muchos, eso sí, ninguno de las personas que hemos podido hablar en la frontera entre Turquía e Irán hoy nos han aceptado haber participado en ningún tipo de protesta, y eso probablemente de ser mentira, lo dicen por protegerse en el propio futuro. Algo muy entendible en un régimen como el iraní, que en el pasado y en la actualidad ha ahorcado protestantes y ahora de hecho amenaza con hacerlo. Adrián, pues muchísimas gracias por esta explicación tan extensa en medio de este frío que podemos prácticamente sentir a través de la pantalla. Vamos ahora con nuestro reportaje. Impulsados por el llamado del Papa León XIV a ocupar el llamado continente digital, cada vez más sacerdotes católicos utilizan redes sociales para difundir el mensaje cristiano. Si bien muchos consideran a Jesús como el primer influencer de la historia, estos sacerdotes modernos declaran tener el mismo objetivo, es decir, acercar a más personas a la fe cristiana. Esta es la historia. En su parroquia en Brescia, en el norte de Italia, el padre Giuseppe se prepara para un nuevo tipo de sermón. Para hablar de Dios, ahora se dirige a una comunidad virtual. El Evangelio de este domingo nos hace reflexionar sobre una de las preguntas más importantes de la fe. ¿Cuándo fue el momento en que sentimos que Dios nos llamó? Creer es renovar lo que sentimos. Graba este tipo de mensajes cada semana y él mismo los edita antes de publicarlos en línea. Su objetivo, ir a buscar a los fieles que ya no van a la iglesia, donde muchos pasan la mayor parte del tiempo en Internet. Soy autodidacta, empecé desde cero, no estaba en ninguna red social, nunca me interesó hasta que un día cambié. Me dije, este podría ser un medio realmente útil para difundir la palabra de Jesucristo. Mi objetivo es hablar del Evangelio a través del prisma de la vida real de hoy. Y funciona. Con casi 66.000 seguidores en Instagram, el padre Giuseppe es seguido sobre todo por jóvenes. En su parroquia también valoran su enfoque directo y sus explicaciones claras de la Biblia. Sigo sus vídeos, algunas de sus explicaciones de la palabra de Dios son, como decimos, iluminadoras. Resalta un detalle que llama la atención y da una interpretación del pasaje que nunca habíamos entendido y de inmediato comprendemos lo que realmente significa el Evangelio. Encontrarse con la gente, especialmente con los jóvenes, es fundamental para mí. Veo que a veces siguen momentos de oración disponibles en aplicaciones religiosas. Aplicaciones como esta, Hallow, una herramienta de oración creada en Estados Unidos que se ha convertido en la aplicación religiosa más descargada del mundo. Cerca del Vaticano no es raro ver peregrinos usándola. En esta aplicación podemos hacer el Santo Rosario, podemos ir a la hora santa y le enseñan las oraciones. Si uno no se sabe las oraciones, te explica, te enseña todas las oraciones. Oración de la noche, de la mañana, es muy buena esta aplicación. Andrea ha venido a Roma en una peregrinación organizada por su parroquia en Texas. Transmite la audiencia papal a su comunidad en Estados Unidos. Cree que las redes sociales son claramente una herramienta misionera. Grabo y siempre hago cortes del Evangelio y siempre estoy repartiendo en WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok. Las redes sociales es una gran ayuda para ahorita la evangelización. Ahorita la palabra de Dios llega a todo el mundo, a todo rincón del mundo.
por las redes sociales. El consumo digital de contenido espiritual se ha disparado en los últimos años en todo el mundo, tanto que el verano pasado, el Papa León XIV celebró el jubileo de los misioneros digitales, el primer evento de este tipo en la historia de la Iglesia Católica. Un fenómeno global que las parroquias italianas están aprendiendo a dominar. Esta sesión de formación organizada por la parroquia de Grosseto en Toscana enseña a sacerdotes y voluntarios la utilización de nuevas herramientas de comunicación virtual. Ma voi sapete che cos'è un'intelligenza artificiale? ChatGPT, Gemini, Copilot. Oggi è una piazza virtuale e quindi ecco. Hoy nos enfrentamos a un espacio virtual. Como cristianos, debemos estar presentes para llegar a la gente, pero con precaución. La precaución está en el centro de la misión del padre Venanti. Este fraile franciscano, experto en bioética, asesora al Vaticano sobre cómo navegar la inteligencia artificial. Hoy advierte sobre los riesgos de desviarse espiritualmente. Un mal texto producido por una mala IA puede crear una distorsión en nuestra conciencia de la realidad y podría generar evangelios falsos. Promover la fe católica sin desvirtuar el mensaje de Cristo. Ese es el desafío para los misioneros digitales, como el padre Cosimo, una estrella en línea con casi 500.000 de seguidores en Instagram. Recientemente comenzó a usar inteligencia artificial para difundir su mensaje más allá de Italia. Instagram, ad esempio, que da la posibilidad de traducir. Ahora Instagram permite traducir videos con inteligencia artificial. Así, los videos que publico en italiano pueden verse en francés, en Francia. Y estoy empezando a desarrollar público fuera de Italia. Eso me permite hablarle a gente en todas partes: Brasil, Estados Unidos, Canadá, África, Australia. Stati Uniti, mi scrivono Canadá, África, Australia. Una popularidad virtual con resultados reales. Desde que está presente en redes sociales, el tamaño de su congregación en la iglesia se ha duplicado y sus misas de fin de semana están llenas. Es un sacerdote muy carismático, muy simpático. Estoy muy orgullosa. Nuestra parroquia es pequeña, pero gracias a él es conocida en todo el mundo. Para esta nueva generación de clérigos, la ambición de la evangelización virtual es enorme. Más de 5.000 millones de personas están conectadas a redes sociales en todo el mundo. Breve pausa, enseguida regresamos.